Hay operaciones contra el narcotráfico que ocupan un titular durante unas horas y desaparecen al día siguiente. Pero, de vez en cuando, aparece un caso tan extraño que, incluso años después, sigue dejando preguntas sin respuesta. Esta es una de esas historias. Una historia que comenzó en medio del Océano Pacífico, a más de 1000 millas náuticas de la costa salvadoreña, donde no existían cámaras, testigos, ni posibilidad de pedir ayuda. Solo había agua y, sin que nadie lo imaginara, estaba a punto de desarrollarse una operación que terminaría con una de las mayores incautaciones marítimas por las autoridades salvadoreñas en los últimos años. Cuando las primeras fotografías comenzaron a circular, casi toda la atención se concentró en los paquetes de cocaína perfectamente acomodados sobre las embarcaciones y en las decenas de armas largas incautadas durante el operativo. Las imágenes eran impactantes, pero muy pocas personas repararon en un detalle que, con el paso del tiempo, terminaría convirtiéndose en el verdadero misterio de este caso. Un detalle que seguía sin una explicación pública clara, incluso 2 años después. Porque aquí, no solo se habla de más de 1 tonelada de cocaína o de un arsenal de guerra, también habla de 10 detenidos, de los cuales, casi 2 años después, solo 7 aparecieron en la fase de envío a juicio. ¿Qué ocurrió con los otros 3? Esa es una de las preguntas que vamos a reconstruir paso a paso. Antes de intentar responderla, hay algo que conviene dejar claro desde el principio. En torno a este operativo, han circulado numerosas teorías, especulaciones e incluso afirmaciones que nunca fueron respaldadas oficialmente. Algunas señalaban a organizaciones criminales concretas. Otras hablaban de gobiernos implicados o de rutas completamente distintas a las descritas por las autoridades. Lo curioso es que la operación que terminó ocupando titulares internacionales ni siquiera comenzó el día en que fueron encontradas las armas y la cocaína. De hecho, cuando los agentes realizaron la primera intervención, nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de descubrirse. Todo empezó varios días antes, con una pequeña embarcación navegando completamente sola en medio del Pacífico. Una lancha que, vista desde la distancia, parecía no tener ninguna importancia. Pero aquella impresión cambiaría por completo en cuestión de minutos. Y si esa primera embarcación nunca hubiera sido interceptada, es muy posible que el resto de la operación jamás hubiera llegado a producirse. Todo el caso depende de lo que sucedió aquel día. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita. Si te gustan los documentales donde reconstruimos investigaciones reales paso a paso, aquí encontrarás historias contadas con documentos, cronologías y hechos comprobados, porque lo que viene a continuación cambia por completo la forma de entender este caso. Era el 6 de agosto de 2024, mientras la mayoría de las noticias giraban alrededor de asuntos completamente distintos. En una inmensa extensión del Océano Pacífico, varias unidades de la Marina Nacional de El Salvador desarrollaban labores de vigilancia muy lejos del territorio continental. No patrullaban una playa, no protegían un puerto. Se encontraban en alta mar, donde localizar una embarcación exige paciencia, coordinación y una enorme cantidad de recursos. Allí, cualquier punto perdido en el horizonte puede ocultar una operación de dimensiones desconocidas. Después de horas de navegación apareció una pequeña lancha. A bordo viajaban 3 ciudadanos guatemaltecos. En aquel momento no existía ninguna fotografía del enorme cargamento que días después ocuparía todas las portadas. Tampoco había imágenes del arsenal decomisado. Solo estaban aquellos 3 hombres y una embarcación aparentemente modesta que avanzaba sobre el Pacífico. Sin embargo, los agentes decidieron intervenir, y esa decisión terminaría desencadenando una cadena de acontecimientos imposible de prever en aquel instante. Lo que ocurrió durante esa intervención llamó inmediatamente la atención de las autoridades. Según la información divulgada públicamente por el presidente Nayib Bukele, al día siguiente del operativo, los ocupantes habrían intentado incendiar la propia embarcación durante la interceptación. Es un detalle que suele pasar desapercibido cuando se resume el caso en unos pocos titulares, pero resulta enormemente llamativo, porque nadie prende fuego a la lancha en la que navega si no existe una razón extraordinaria para hacerlo. ¿Por qué arriesgar la vida intentando destruir la embarcación? ¿Qué podía haber dentro que justificara una decisión tan extrema? ¿Intentaban eliminar pruebas? ¿Borrar el recorrido realizado?
¿Destruir cualquier evidencia que permitiera reconstruir la operación? Esas preguntas comenzaron a surgir casi de inmediato. Sin embargo, la respuesta oficial que trascendió abriría un misterio todavía mayor. Según la información difundida por las autoridades, aquellos 3 hombres no estaban regresando de una entrega, estaban esperando recibir un cargamento, y eso cambiaba absolutamente todo, porque, si esa versión era correcta, significaba que la historia no terminaba con la captura de aquella pequeña lancha. Al contrario, apenas acababa de empezar. Si alguien esperaba recibir un cargamento en medio del océano, necesariamente tenía que existir otra embarcación navegando hacia el mismo punto. En otras palabras, los agentes todavía no habían encontrado el verdadero objetivo de la operación. A partir de ese momento, la investigación dejó de centrarse únicamente en los 3 detenidos. Ahora existía la posibilidad de que, en algún lugar del Pacífico, otra o incluso varias embarcaciones continuaran avanzando sin saber que el primer eslabón de toda la operación ya había caído en manos de las autoridades. El problema era evidente. Encontrar una lancha en alta mar no se parece en nada a localizar un vehículo en una carretera. Allí no existen carriles, señales ni rutas visibles. Solo millones de metros cuadrados de océano, donde desaparecer resulta extraordinariamente sencillo. Y mientras las patrulleras continuaban navegando sobre aquellas aguas, el tiempo empezaba a jugar en contra de todos. Cada minuto que pasaba aumentaba la posibilidad de que el supuesto encuentro nunca llegara a producirse o de que las embarcaciones cambiaran de rumbo antes de ser localizadas. Si eso ocurría, la investigación terminaría con 3 detenidos y con un enorme interrogante imposible de resolver. Pero 9 días después, sucedió algo que demostró que aquella primera interceptación solo había sido la punta del iceberg. Cuando los radares volvieron a detectar movimiento en medio del Pacífico, los agentes todavía no imaginaban que estaban a punto de encontrarse con un cargamento valorado en más de $30 millones y con un arsenal que cambiaría por completo la dimensión del caso. Los operadores apenas tuvieron tiempo para asimilar la información obtenida durante la primera interceptación. Si la versión divulgada por las autoridades era correcta, en algún lugar de aquella inmensa extensión del Pacífico, seguía navegando el verdadero objetivo de la operación. El problema era que el océano no ofrece segundas oportunidades. Una pequeña variación de rumbo podía hacer desaparecer cualquier embarcación durante horas o incluso días. Y, si eso ocurría, reconstruir lo sucedido sería prácticamente imposible. Mientras los 3 ciudadanos guatemaltecos permanecían bajo custodia, las unidades navales no regresaron a puerto. Todo indica que la búsqueda continuó. Había demasiadas preguntas abiertas como para dar el operativo por terminado. Si realmente existía un cargamento esperando ser recibido, todavía quedaban personas navegando hacia el punto de encuentro sin saber que la primera parte del plan ya había fracasado. Pero, aquí es donde la historia da su primer giro importante. Lo que durante varios días parecía ser una simple sospecha, terminaría convirtiéndose en una certeza, y cuando eso ocurrió, la magnitud del caso cambió por completo. 9 días después, el 15 de agosto de 2024, las unidades de la Fuerza de Tarea Naval Tridente continuaban desplegadas en alta mar. No patrullaban cerca de la costa. Se encontraban aproximadamente a 1.004 millas náuticas del territorio salvadoreño, una distancia que refleja hasta qué punto se había extendido la operación. Aquello no era un control rutinario, era una búsqueda en medio de una inmensidad donde encontrar una sola lancha podía parecer casi imposible. Entonces ocurrió. Los sistemas de vigilancia detectaron movimiento. En el horizonte comenzaron a aparecer nuevas embarcaciones. No una varias. Y. Por primera vez desde que había comenzado toda la investigación, las sospechas empezaban a tomar forma delante de los agentes. Pero nadie imaginaba que lo más importante todavía no era la embarcación, sino lo que estaba ocurriendo a su lado. Cuando las unidades consiguieron aproximarse, observaron una escena que inmediatamente llamó la atención de los investigadores. Según la reconstrucción de los hechos publicada posteriormente, 2 personas estaban realizando un transbordo en alta mar. No se trataba de una embarcación navegando sin rumbo. Existía una maniobra en desarrollo.
Y ese detalle resultaba clave porque permitía comprender que la operación todavía estaba en pleno movimiento cuando fue descubierta. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los primeros paquetes. Los agentes todavía no sabían la cantidad exacta, no podían calcular el peso, mucho menos el valor económico, pero bastaba con observar la escena para comprender que no estaban ante un pequeño cargamento. Aquello era muchísimo mayor de lo que cualquiera había imaginado días antes. Y cuando los primeros paquetes empezaron a ser contabilizados, todos pensaron que ya habían encontrado el cargamento completo, pero estaban equivocados. Mientras la inspección continuaba sobre aquella primera embarcación, el tiempo seguía avanzando. Los agentes concentraban su atención en asegurar el material ya localizado, revisar a los ocupantes y controlar la situación. Parecía lógico pensar que el operativo había alcanzado su momento decisivo. Después de todo, ya había droga a bordo y la intervención estaba bajo control. Sin embargo, apenas habían transcurrido unos 15 minutos cuando sucedió algo completamente inesperado. Otra embarcación apareció en la misma zona. 15 minutos. Ese fue todo el tiempo que separó una intervención de la siguiente, y aquella diferencia cambiaría por completo las dimensiones del caso. Lo que los agentes encontraron en esa segunda lancha demostraba que la primera no era un caso aislado. Las dos embarcaciones estaban vinculadas y el cargamento acababa de duplicarse. La inspección reveló que la segunda embarcación también transportaba cientos de kilos de cocaína ocultos en su interior. De pronto, los investigadores dejaron de hablar de un único cargamento. Ahora existían dos lanchas, varios tripulantes y una cantidad de droga que seguía aumentando conforme avanzaban los registros. La dimensión del operativo crecía minuto a minuto. Cuando finalmente terminó el recuento oficial, las cifras hablaban por sí solas. La fiscalía procesó un total de 1.258 kilogramos de cocaína distribuidos entre las 3 embarcaciones relacionadas con toda la operación. En un primer momento, el valor estimado rondó los $30 millones. Más adelante, durante la fase judicial, la valoración presentada alcanzó los $31.626.120. Una diferencia que responde a un cálculo posterior más preciso y no necesariamente a una contradicción en el caso. Pero la droga terminaría dejando de ser el elemento más impactante del operativo, porque, mientras los agentes seguían registrando la embarcación, empezaron a aparecer objetos que cambiaron por completo la investigación. Primero localizaron fusiles AK-47. Después comenzaron a aparecer carabinas. Más tarde una ametralladora M60. Y, entre todo aquel arsenal, también fue encontrado un rifle Barrett calibre .50, además de cargadores y abundante munición de distintos calibres. En total, las autoridades informaron del decomiso de al menos 34 armas largas. Ya no estaban únicamente ante un caso de tráfico internacional de cocaína. Ahora existía también un arsenal cuya presencia abría nuevas preguntas sobre el verdadero alcance de toda la operación. Pero, si el hallazgo del arsenal ya resultaba impactante, lo que se dijo sobre su posible ruta internacional terminaría provocando todavía más preguntas. Y esa parte de la historia es donde el caso adquiere una dimensión completamente diferente. Según la información difundida públicamente por el presidente Nayib Bukele tras el operativo, el armamento habría salido de México y tendría como destino Ecuador. Aquella afirmación fue reproducida posteriormente por distintos medios salvadoreños y convirtió el decomiso en una noticia de alcance internacional. Sin embargo, hay un matiz muy importante que suele perderse cuando este caso se resume en pocos minutos. Hasta donde alcanza la información pública disponible, nunca se identificó oficialmente qué organización criminal habría enviado esas armas ni qué grupo concreto debía recibirlas. Esa diferencia cambia completamente la forma correcta de interpretar los hechos, y precisamente ahí comenzaron a aparecer las primeras especulaciones. En redes sociales empezaron a mencionarse nombres de cárteles, organizaciones ecuatorianas e incluso teorías que implicaban a distintos gobiernos. Pero ninguna de esas afirmaciones apareció respaldada por resoluciones judiciales o comunicados oficiales relacionados con este procedimiento. Lo único que puede sostenerse con certeza es la versión pública difundida en aquel momento, que, según esa información, el armamento habría seguido una ruta desde México con destino a Ecuador.
Todo lo demás pertenece al terreno de las hipótesis y no de los hechos confirmados. Pero, mientras la atención del mundo se centraba en las armas y en la cocaína, había algo que casi nadie estaba observando. El operativo todavía no había llegado a los tribunales. Y ahí es donde la historia daría un nuevo giro. Con el paso de las semanas, la investigación continuó avanzando. Los peritajes, las declaraciones y toda la documentación reunida durante el operativo fueron incorporándose al expediente judicial. Ya no se trataba únicamente de mostrar las fotografías del decomiso, ahora era necesario determinar las responsabilidades penales de cada una de las personas detenidas durante aquellas intervenciones realizadas en alta mar. La atención comenzaba a desplazarse desde el océano hacia los juzgados. En septiembre de 2024, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento correspondiente contra los 10 extranjeros capturados durante el desarrollo completo del operativo. Entre ellos figuraban 3 ciudadanos guatemaltecos, 3 mexicanos y 4 ecuatorianos. En esa etapa inicial del proceso, el Juzgado Primero de Paz de la Unión ordenó que todos permanecieran en detención provisional mientras continuaban las investigaciones. En ese momento, nada hacía pensar que, casi 2 años después, la composición del caso sería diferente. Todo parecía seguir el curso normal de una investigación penal. 10 detenidos, 10 personas bajo proceso, pero el tiempo terminaría revelando un detalle que muy pocos advertirían. Los meses fueron pasando y el caso dejó de ocupar titulares con la misma intensidad que durante los días posteriores al decomiso. Es algo habitual en investigaciones complejas. La atención mediática disminuye mientras los expedientes continúan avanzando dentro del sistema judicial. Sin embargo, el procedimiento seguía su curso y las autoridades continuaban reuniendo los elementos necesarios para decidir quiénes serían finalmente enviados a juicio. Fue entonces cuando llegó julio de 2026. La Fiscalía informó públicamente que el Juzgado Segundo de Instrucción de la Unión había ordenado enviar a juicio a 7 extranjeros por los delitos relacionados con el tráfico de droga y armas derivados de este operativo. La noticia parecía confirmar que el caso avanzaba hacia una nueva etapa procesal, pero quienes compararon esa publicación con la información difundida 2 años antes, descubrieron algo inesperado. Ya no eran 10, eran 7, y esa diferencia abría la pregunta más importante de todo el documental. Los nombres publicados correspondían a los 3 ciudadanos mexicanos y a los 4 ciudadanos ecuatorianos. Sin embargo, los 3 guatemaltecos capturados durante la primera intervención del 6 de agosto de 2024 ya no aparecían en ese anuncio de envío a juicio. Ese dato generó numerosas preguntas entre quienes siguieron de cerca la evolución del caso, porque las publicaciones oficiales localizadas no ofrecían una explicación pública específica sobre esa diferencia. Llegados a este punto, es importante distinguir claramente entre los hechos comprobados y las inferencias. Lo que sí puede afirmarse es que los 3 guatemaltecos fueron detenidos durante la primera interceptación y que inicialmente formaron parte del procedimiento presentado por la Fiscalía en 2024. También puede afirmarse que, en julio de 2026, el anuncio público del envío a juicio únicamente mencionó a los 3 mexicanos y a los 4 ecuatorianos. Lo que no puede afirmarse, porque no existe una resolución pública que lo confirme, es qué ocurrió exactamente con la situación procesal de aquellos 3 primeros detenidos. Y aquí es donde muchos cometen el error de rellenar los vacíos con especulaciones. Pero la realidad es que, hasta donde alcanza la información pública disponible, esa respuesta no ha sido explicada de forma clara. Eso significa que no puede decirse que fueran liberados. Tampoco puede afirmarse que resultaran absueltos ni que hubieran quedado fuera de toda responsabilidad penal. Una posibilidad razonable, que debe presentarse únicamente como inferencia, es que la fase enviada a juicio en 2026 se centrara específicamente en las embarcaciones interceptadas el 15 de agosto y en el cargamento de droga y armas localizado durante esa segunda parte del operativo. Pero insistimos, esa explicación no aparece confirmada expresamente en la documentación pública consultada. Precisamente por eso, este caso sigue despertando interés incluso años después, no solo por la cantidad de cocaína decomisada, ni por el impresionante arsenal localizado en medio del Océano Pacífico.
También porque demuestra que, en investigaciones de esta magnitud, muchas veces la información que llega al público representa solo una parte del procedimiento completo. Entre la captura inicial y la fase de juicio transcurren meses de diligencias, decisiones judiciales y actuaciones procesales que no siempre se reflejan con el mismo nivel de detalle en las comunicaciones oficiales. Y esa es, quizá, la principal conclusión que deja esta historia. Detrás de las fotografías del decomiso y de los grandes titulares, existe un expediente mucho más complejo, donde cada fecha, cada intervención y cada decisión judicial forman parte de un rompecabezas que solo puede entenderse cuando se reconstruye paso a paso. Y si te gustan este tipo de documentales, donde analizamos los hechos más allá de los titulares y reconstruimos cada caso con documentación pública, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo, porque todavía quedan muchas historias reales que merecen ser contadas.